520,000 pesos si pagas antes del 15 de junio o 560,000 pesos si pagas desde el 16 de junio. Este es un tiempo para invertir en tu relación. Aprovecha que tenemos las inscripciones abiertas para el Retiro de Parejas 2026. Bueno, ahí está más clara la información. Y por último, bueno, tenemos dentro de 8 días, hoy estamos en módulo 3, pero dentro de 8 días, sábado y domingo, vamos a estar en el seminario de autoridad y servicio para aquellos que van a graduarse del módulo 3, pero los que están pendientes, ¿listo? Para que estén allí muy pendientes de la fecha y también del horario, en la tarde el sábado y el domingo en la tarde también. Ahora sí vamos a dar paso a la palabra del Señor. Me encanta verles y pensar en esta mañana en lo lindo que ha sido conocerles e irles conociendo. Por eso, aunque ya lo hicieron, quiero dar un saludo muy especial a quienes vienen por primera vez hoy y quiero felicitar a aquellas personas que invitaron a quienes vienen por primera o por segunda vez hoy. La primera que me invitó a mí a este lugar fue mi mamá. Y yo tuve una experiencia con mi mamá. Y es que después de que ella comenzó a venir aquí, yo la vi diferente, a pesar de que llevaba viviendo con ella toda mi vida. Y esta mañana quiero felicitar a Novia Arias, que dirigió algunas de las canciones porque hoy la vi diferente. Novia es mi prima, la conozco desde... Y pasamos una gran parte de la infancia y un poquito de la adolescencia vivimos juntos, así que somos más que primos hermanitos. Pero hoy la vi diferente. Y desde que he venido a la iglesia, por ejemplo, yo no sabía que ella cantaba. Después de tantos años yo le dije, ¿tú cantas? Hola, bueno, están emocionados con el retiro de niños. Y recuerdo cuando ella llegó por primera vez a la iglesia hace algunos años, a esta congregación, con una sonrisa sincera pero curiosa, me dijo, ¿tú eres el pastor Martín? Claro, nos conocíamos de niños. Entonces a veces conocemos en parte, ¿no? Un poco. Pero cuando llega la luz de Dios, comienzas a conocer mejor, mayormente. Y quiero hablarles hoy de un tema que he titulado Un conocido desconocido se acerca. Porque fue lo que le pasó a Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29 del Evangelio. Un conocido.
que es 6 meses mayor que Jesús, son contemporáneos. Hasta habían jugado juntos en algún momento. Habían caminado ya sea por las calles un poco áridas de la región de Judea o de pronto en algún momento por las calles un poco más marítimas de Galilea, más de campo. No podemos decir que pasaron toda su niñez juntos, ni su adolescencia, porque vivieron en regiones distintas. Pero podemos decir que se conocían, porque eran familia. Y aquí hay un encuentro donde Juan, el Bautista, ve a Jesús que viene hacia él. Pero este ver es diferente. Este ver es como de que, wow, ahora te veo mejor. Este ver es mirada que conoce. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30, perdón. Sí, 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y el 31 continúa así. Y yo no le conozco. Un momento. Quiero decirles que hay alguien que se acerca. Y ahí empieza el versículo 29 diciendo que Jesús se acercaba. Y este año es un tiempo de acercamiento aún más de Jesús para tu vida. Por eso, y este es el sentido del mensaje, el enfoque del mensaje, el enfoque del título. Un conocido desconocido se acerca y es Jesús. Este es un tiempo de comprender mejor a Cristo, de comprender mejor el Evangelio. Y este progreso en este conocimiento es algo que nos dan los 3 versículos que hemos leído. ¿Cómo se da este mayor conocimiento de alguien que conocemos a medias? Se da inicialmente a través del ministerio humano. Y el ministerio humano es algo natural. Estamos hablando del ámbito natural. ¿Cómo llegó a conocerlo Juan? Dame el versículo 29 de nuevo. Cuando se acerca a Jesús le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista y el apóstol Juan, que escribe el Evangelio, son los únicos de los evangelistas que llaman a Jesús Cordero. En los otros evangelios aparece como el Cristo, el Mesías. Pero aquí Juan, el apóstol, que es diferente a Juan el Bautista, Juan el apóstol, al escribir el Evangelio, toma la frase que dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay una profunda revelación en eso que está allí. Ten en cuenta que el Cordero es algo que es mencionado muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Tal vez una de las, no sé si la primera, pero por lo menos sí la más significativa, es cuando Moisés, anterior a la última plaga que cae sobre Egipto, cuando va a ser liberado Israel, y cuando anuncia que va a venir el ángel de la muerte, le dice a todos los judíos que sacrifiquen un cordero y que con esa sangre unten las puertas, los dinteles,
y que por donde el ángel viera la sangre no entraría, pasaría de largo. Pesaj es lo que se llama Pascua, pasar de largo. Entonces el ángel pasaría de largo y la muerte no tocaría, pasaría por alto, pasaría de largo y no entraría a esa casa. Pero donde no estuviese la sangre, entonces allí entraba la muerte. Y es allí cuando mueren todos los primogénitos de Egipto. Ahí aparece la figura del Cordero. Y como recorderis de ese día de independencia, o más bien de esa noche de independencia, entonces a partir de allí los judíos establecieron, o más bien Dios les ordena establecer una fiesta que se llama la Pascua, el Pesaj, el pasar de largo. Y esa fiesta sí o sí tenía que celebrarse con el sacrificio de un cordero. Entonces el cordero, más que una figura, es un animal muy significativo en Israel. Es un animal que por el acto conmemorativo pasa a tener un significado espiritual muy profundo en Israel. Un significado de expiación. Cuando hablamos de expiar, hablamos de no tener en cuenta, de pasar de largo algunas faltas. Entonces, cada vez que se sacrificaba un cordero, lo que hacía esa sangre del cordero era cubrir por un tiempo la muerte de la que es merecedor el pecador. No es que los judíos fueran más buena gente que los egipcios. Ellos, igual que los egipcios, eran pecadores, solamente que el que tenía el poder económico en ese momento era Egipto. Es como pensar ahorita entre la guerra de Irán y Estados Unidos, ¿cuál es peor? No, ambos son pecadores. Son pecadores. Sino que en este caso, por la elección de Dios a Israel, se le proveyó de un cordero para que el sacrificio del cordero hiciera que la muerte todavía no entrara. Pero esa sangre del cordero derramada tenía que ser renovada año tras año. Por eso año tras año entraba el sacerdote con la sangre del cordero al lugar del propiciatorio para que Dios pasara por alto la iniquidad, el pecado del pueblo. Pero al año tenía que celebrarse. El cordero cogió una figura teológica, ritual, religiosa, muy importante para Israel. Y durante siglos se celebraron Pascuas donde habría sacrificio de cordero. Y si uno le preguntaba a cualquier israelita qué significa el cordero, ellos te dirían. Todos lo sabían. El cordero es el animal que fue sacrificado la noche en que el ángel pasó a herir a los primogénitos de las casas donde no estuviera aplicada la sangre. Así que ese cordero tiene que ver con nuestra libertad y cómo Dios aplastó un imperio. Pero Juan, que es judío y que conoce muy bien la ley, de repente un día ve a Jesús a los 30 años de Jesús. Un Jesús que conoció siendo bebé, que de alguna manera se cruzaron muchas veces siendo niños, siendo adolescentes, y de repente, Éxodo 12, de repente todos los versículos donde se hablaba del Cordero se iluminaron para él. Y cuando él ve a Jesús, lo que hace es expresar, diciendo, ¡hey! Miren, ponga todos atención porque él es el Cordero de Dios. Todos los anteriores corderos eran corderos escogidos por el hombre. Habían directrices. Tenía que ser corderito, pequeño. Tenía que ser en sentidos humanos perfecto.
sin mancha, no podía ser cojo ni tuerto, no podía tener ningún defecto. Ellos de pronto no entendían muy bien el por qué tan milimétricamente las órdenes, pero es que Dios sí sabía lo que quería que ese cordero fuera anunciando. Sin embargo, ninguno de esos corderos es comparable con Cristo, porque esos corderos eran escogidos por el hombre. Este no es el cordero que escogió el hombre, este es el cordero de Dios. Entonces ve, al que antes conocía como su pariente, al Jesús de carne y hueso, y dice, wow, por revelación, un conocimiento mayor. Este es el Cordero de Dios, con una connotación aún más profunda, que quita el pecado del mundo. No que cubre, sino que quita. Una de las cosas y una palabra que tú encontrarás en el Antiguo Testamento muy común es que la sangre cubría el propiciatorio. Pero Jesús no vino a cubrir, Jesús vino a quitar. Dicho en frases cortas, a solucionar de raíz y por completo el asunto del pecado. La sangre del cordero humano que sacrificaban los humanos se colocaba sobre una tabla aquí, sobre el propiciatorio se llama, y eso de alguna manera hacía que la justicia se detuviera un poco. Cuando hablo de la justicia, hablo del castigo sobre el pecado, esa sangre. Por eso año tras año el sacerdote tenía que volver a derramarla. Pero Jesús se puso una vez y para siempre sobre esa justicia, solucionando de raíz y de forma completa el problema del pecado. Por eso, a partir de la obra de Jesús en la cruz, ya no es necesario sacrificar corderos. Y por eso el Nuevo Testamento dirá que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es la forma en que Dios mismo, con su propio cordero, solucionó el problema del pecado. Y en el contexto de Juan, esto es una revelación impresionante. Porque es comprender cómo eso que está no solamente en Éxodo, sino que se repite en muchos libros de la Biblia, esos versículos que hacía parte de su conocimiento teológico o doctrinal dentro de su judaísmo, cobró vida y dijo, todos estos versículos están hablando es de él, de este hombre. Ten en cuenta, en el versículo 30, volvemos a ponerlo nuevamente, que dice, este es aquel de quien yo dije. Cuando hablamos, teniendo el 30 allí, pero cuando hablamos del 29 está haciendo memoria de todo lo que se ha enseñado y lo que está escrito en el Antiguo Pacto, en la ley. Aquí está hablando algo que él ha predicado, que él ha dicho como profeta, que él ha anunciado. Este que viene aquí, yo dije que después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y luego es que pasa al 31, y yo no le conocía. ¿Cómo hacemos o en qué ámbito tú vas a conocer mejor a Dios? En el ámbito del ministerio humano. Ya te explico. ¿Qué hay que tener en cuenta para conocer? Más, reconocer que no lo conocemos o que lo conocemos en parte. Uno de los mayores problemas que yo tuve cuando, como algunos de ustedes que están viniendo por primera vez, segunda vez o tercera vez, uno de los mayores problemas que yo tuve para conocer a Dios fue creer que ya lo conocía.
Entonces cuando me decían, quiero que conozcas a Jesús, yo decía, si yo sé quién es Él y yo lo conozco, en cierta manera no necesito que nadie me enseñe porque yo lo conozco. ¿Y qué era lo que yo conocía? Lo que nos han enseñado de Jesús. Desde pequeñito me llevaron a la misa. Siempre fui con mucho respeto a la misa. Mi abuelita tenía una manera muy de ella y muy tradicional de hacer que uno estuviese atento en la misa, y era el santo pellizco. El pellizco fuera de la misa era un maltrato, pero dentro de la misa era santo. Era, estamos delante de Dios. Y después cante, alabaré, 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 alabaré. Me encanta esa canción. Y ahí, pues hay varias oraciones que te hablan de Jesús. Lastimosamente, no explicaban mucho el Evangelio. Se leía el Evangelio o la epístola, pero no había una enseñanza de. Pero de alguna manera, gracias a Dios, no nos dijeron, mira, la vaca es Dios, como ocurre en otras culturas. No nos dijeron, mira, tú mismo eres Dios. Entra al nirvana y entonces encontrarás al Dios que está dentro de ti, que eso hace parte de lo que es el budismo. De alguna manera nos dijeron, hay un Dios que es Jesús. Y eso, y las películas de Semana Santa, que eran mis favoritas, comenzaron a tejer una fe inicial y un conocimiento de quién es Jesús. En parte. Cuando yo llego aquí, porque Jesús se está acercando a mí, mi mayor problema es, yo ya lo conozco. Sin embargo, aquí Juan el Bautista nos da algo muy importante. Y él dice, siendo que él sí lo vio físicamente y desde niños tuvieron contacto, él dice, y yo no le conocía. Algo clave para que tú puedas conocer a ese conocido, desconocido que se acerca a tu vida, porque para eso te trajo él. Él te trajo para decirte hoy, me estoy acercando a ti, porque quiero que me conozcas mejor. Si tú dices, yo ya lo conozco, bueno, hasta ahí va. Pero si puedes decir como Juan el Bautista, yo no le conozco, o mejor, quiero conocerle más. Entonces, esa dosis inicial de conocimiento que tú tienes hoy, Dios la va a usar para que le conozcas más. Yo nunca tuve un problema con leer la Biblia. Para mí la Biblia es la palabra de Dios. Nunca he dudado de que sea la palabra de Dios. Siempre, desde que era un niño, tuve respeto hacia ella. El problema es que no la leía. Y si no la leía, pues mucho menos entenderla. Pero el conocimiento previo me enseñó a mí a respetar la Biblia. Hay personas que uno tiene que hacer un recorrido por lo que es la arqueología, por lo que es la filosofía, para mostrarles por qué la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el libro inspirado por Dios que te lleva a conocer a Jesús. Hay personas que por la enseñanza que les han dado, o los libros que han leído, o las frustraciones que han tenido, los dolores que han experimentado, dicen, yo no creo en la Biblia. Entonces toca, a partir de ese desconocimiento, empezar a decirles, mira, esta es la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque es que es la Biblia la que nos da un conocimiento inicial de quién es Dios. Es allí donde el Dios que creó el universo quiso darse a conocer. Y esta escritura es la base inicial que tiene Juan el Bautista, porque él tiene todos los versículos que hablan del Cordero que era sacrificado. Y esos versículos que Juan el Bautista tiene van a recibir una iluminación especial
para que en esos versículos y al ver al hombre que se acerca, él pueda decir, no es cualquier hombre, es el Cordero de Dios. Y ¡pum!, que quita el pecado del mundo. A nosotros nos enseñaron que Jesús había muerto por nuestros pecados. Y no sé si tú eres de los que tuvo el privilegio de aprenderte el credo. El credo es espectacular, es síntesis de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nacido del Padre. Y ahí lo que sigue, ¿cierto? Que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Eso yo lo tenía aquí. Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Ese conocimiento inicial es algo que Dios va a usar. Y ese conocimiento inicial va a ser ahora un conocimiento ampliado. Yo sabía en mi mente que Jesús había muerto en la cruz por mis pecados. Y es muy común en nuestro país o en nuestro continente que algunas personas se cuelguen un crucifijo que recuerda la muerte de Jesús. Pero no todo el mundo tiene el entendimiento de qué significa eso. Yo no lo tenía. Lo sabía, pero no lo tenía. Hasta cuando un día en una reunión así, en medio de canciones de alguien que predicaba, ¡pum!, entendí que Él murió por mis pecados. Y ese día yo reconocí que yo era un pecador y que necesitaba entregarle mi vida. Es paradójico porque esa verdad verbal yo ya la conocía, pero no la conocía. La conocía, pero era desconocida para mi mente y para mi espíritu. Hasta cuando un día aquí, 2 de abril de 1996, ya voy a cumplir años, un día aquí, un jueves, un viernes de Semana Santa, lo entendí. Y dije, wow, eres tú, Jesús. Y Dios te trae para eso. Tienes una base inicial de Jesús. Y sobre esa base el Señor quiere ampliarte y revelarte una de las verdades más importantes, que Él es el Cordero de Dios que ha pagado el precio de tu pecado. Y no hay una obra y un amor más grande que ese. En la medida en que tú lo vas conociendo, entenderás lo que significa que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. Porque aquí nos muestran a un Cordero que es hombre. Y que ese hombre, Jesús hombre, haya quitado el pecado, lo que te separaba de Dios. Uno de los primeros obstáculos de ignorancia que deben ser quitados es el de comprender que Jesús, o es lo que nos evita más bien comprender que Jesús es el hombre que quitó tu pecado. Tu pecado. El pecado es el principal enemigo que tú tienes. El pecado nació contigo. Y muchas de las cosas negativas que te pasan son consecuencia del pecado, no de Dios. Porque a veces has vivido cosas tan difíciles, tan tristes, como la ausencia de un padre, o como la presencia de un padre y el maltrato de ese padre. O cosas tan difíciles como el maltrato o el abandono de una madre. O como que alguien llegó y te abusó sexualmente. Y el corazón tiende a decir, si es Dios, si Dios es bueno y existe, entonces Él es el culpable. ¿Por qué lo permitió? Pero cuando tú tienes un entendimiento de lo que es el pecado, todas las cosas que ocurren en la humanidad negativas es por el pecado, que es tu principal enemigo. Y la razón principal por la que Dios se hace hombre
es para venir a quitar ese pecado que destruye tu vida y que destruye a la humanidad y que tendrá una consecuencia de juicio al final de los tiempos. Al final de los tiempos, el Dios justo juzgará toda injusticia. Eso incluye todos los homicidios, todos los asesinatos, eso incluye todos los abusos, eso incluye toda la corrupción de Latinoamérica, eso incluye toda la injusticia. Eso incluye las mentiras, eso incluye el colarte en Transmilenio también. Porque cuando tú juzgas a un político que roba, el que se cuela en un bus también roba. Y delante de Dios es tan grave, es lo mismo. Entonces, al final de los tiempos, toda persona se presentará delante de un juez justo que va a juzgar el pecado. Y ahí es donde tú comprendes que no hay mayor regalo que el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Y ese es Jesús. Y para ti que estás empezando a conocer al Señor o que estás continuando en el conocimiento del Señor, tienes que llevarte esta verdad en tu mente y en tu corazón. Él solucionó el problema del pecado. Jesús, hombre, solucionó ese problema. Y yo no le conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine, ojo, bautizando en agua. ¿Cómo Dios se revela y se da a conocer? O te lleva de un desconocimiento a un conocimiento mayor a través del ministerio humano. El día que yo conocí al Señor, había un pastor que no hablaba muy bien, pero hablaba. Y aunque Dios no lo utilizaba a él, o más bien, su parte más fuerte no era la enseñanza de la palabra, sí tenía una parte muy fuerte que era la palabra de ciencia. Y en medio de la oración él dijo, el hombre, un pastor con errores, con defectos, pero que le estaba sirviendo a Dios, dijo, hay un joven aquí que está endureciendo su corazón. Y si tú sigues en la vida que llevas, te vas a pudrir en las drogas, en el alcohol, y tu vida será un desastre y serás escarnio para la sociedad. Ese era yo. Y él no me conocía, pero Dios sí me conocía. Y se estaba acercando a mí. Yo me quedé enojado porque es tan abusivo. ¿Por qué habla de mi pecado así de frente? ¿Por qué me expone mis cosas? Porque Él se estaba acercando a mí. Y para que yo entienda que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, tiene que hablarme de mi pecado. Y después continuó hablando y me dijo, pero si tú vienes a mí hoy, hace 30 años pasó eso, yo tengo planes contigo en este lugar. Y eso me... Y ahí fue cuando en una silla así como usted está sentado, yo decidí reconocer mi pecado y decir, si esto es de Dios y si Él se está acercando a mí, porque lo que dijo esta persona es verdad, pues no sé si voy a acabar como me dijo, como está diciendo, pero que yo andaba en medio de los vicios, eso era innegable. Pues si creo, pues no pierdo nada. Pero si decido no creer, puedo estar perdiendo las grandes cosas que Él tiene para mí. Y obviamente terminar vuelto a nada, que era para donde iba. Pero lo que quiero hacer énfasis es que es un hombre sencillo que está ejerciendo su ministerio. Y entonces Dios ha decidido revelarse a través del ministerio de un hombre. Así es. Porque es una revelación natural. Son seres humanos sirviendo. No es un hombre perfecto el que está predicando. Porque a veces uno de los obstáculos que tenemos es, pero es que ese que predica, yo no creo que sea muy santo, ¿no? Y tengo que decirles a todos ustedes, yo estoy lleno de defectos aquí, pero estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo humano para hacer el ministerio que Dios me ha llamado a hacer, que es enseñar su palabra.
Y es una de las formas en que Dios ha decidido darse a conocer a través de la locura de la predicación. Y para eso el Señor necesita a un loco que predique. Y cuando entendí dije, yo soy ese loco, Señor. Quiero predicar. Entonces, esta revelación se va a través del ministerio humano. Pero ojo, tú que ya sabes que Él es el Cordero de Dios, que ya diste el paso, que fuiste al bautismo, al arrepentimiento, que hoy dices yo soy cristiano, lo conoces en parte. Y Dios quiere que lo conozcas más. ¿Cómo? Ejerce tu ministerio. Porque Juan dijo, yo no lo conocía, pero por esto vine yo bautizando en agua. Y es mientras Él está ejerciendo su ministerio, allí Dios se le revela a Él. Yo entendí más cosas de Dios ayer, mientras preparaba la palabra para ustedes hoy. Mientras estoy en el proceso de ejercer mi ministerio, mientras estoy enfocando en a quien le sirvo, en medio de mi servicio, Dios se revela a mí. Ese es un problema cuando alguien decide vivir un cristianismo sin ministerio. Te quedarás con un conocimiento lejano, de alguna manera alimentándote de lo que otros te dan a través de su ministerio, pero negándote a una revelación personal que Dios te da cuando tú estás sirviendo. Personas que no conocen a Dios, Dios se va a revelar a través del ministerio tuyo. Pero a la vez, Dios se va a revelar a tu vida a través de la forma en que tú le sirves a Dios. Por eso, ese conocido, desconocido que se acerca, va a utilizar el ministerio natural para revelarse aún más. En el ministerio, es decir, el área en la que Cristo te destinó a servir, tu ministerio, ese ministerio es manifestación de Cristo por medio de nosotros para otras personas. En el caso de Juan, manifestar el Mesías a Israel por medio del bautismo. Dice, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado, nota, conocimiento mayor de Jesús, porque el conocimiento de Jesús es progresivo. Por esto yo vine bautizando en agua. ¿Para qué? Para que fuera manifestado a Israel. Juan recibe una revelación mayor porque él dice, yo no le conocía, ¡pum!, lo conocí más. Pero la razón por la cual él me mandó a bautizar es para que sea manifestado a otros. Y hay gente que va a conocer a Dios solamente a través de la manifestación de tu ministerio. Cuando te atreves a ir a otra persona, cuando te atreves a hacer un poco más de alimentarte del ministerio de otros, cuando tú activas el ministerio que Dios te dio. Quiero tomar una experiencia de una persona que hoy no está en la congregación aquí, está en la congregación en su casa. Es Susanita, que está con su bebé. Saluda a Sebastián. Susanita, ella es hija de pastores y vivió un tiempo de crisis en cuanto a querer que su fe fuese afirmada de una manera más personal. Aparte de lo que como niña había vivido en la iglesia, tiene unos padres hermosos, el papá de ella predicó el miércoles pasado. Y entonces cuando ella llega a esta congregación, yo un día decido hacerle una visita. Y entonces yo fui con un arma súper poderosa para enseñar, que son unos muñequitos que yo cargo en mi maleta. Unas figuritas que algunos de ustedes las han visto, ¿cierto?
unas figuritas que te dan allí, una serpiente dibujada, unos tronos, una corona, que están así como plastificadas. ¿Han visto estas figuritas algunos? Algunos sí, otros no. Es algo que utilizo para enseñar muy sencillo. Tecnología de punta de hace 50 años. O sea, nada que ver con todos los sistemas de ahora. Pero los llevo a mi maleta. Y entonces comencé a enseñarle a ella y a su esposo con las figuritas. Y de repente comienza Susana a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y yo la miro así como que están ungidas estas figuritas, ¿no? Mirando si tenía mucho poder esas figuritas. Y ella lloraba y lloraba y lloraba. Ten en cuenta que yo estoy pensando en que le estoy enseñando a una niña, hija de pastores, que ha estado durante mucho tiempo en la iglesia. Y yo, es más, Miguel, tengo que confesártelo, Miguel es el esposo de ella. Yo decía, voy a aprovechar la relación con Susana para caerle a Miguel, porque Miguel es el que está empezando. Entonces, mi objetivo militar era enseñarle más a Miguel que estaba empezando la palabra. Pero la que salió llorando fue Susana. Se acaba la lección y luego nos tomamos un tintico. Cuando yo le digo, ¿quiénes quieren recibir al Señor como su Señor y Salvador? Susana dijo, yo quiero hacerlo. Y hizo su oración como si fuese una persona recién llegada al cristianismo. Y luego entre el tintico me dijo, yo le había dicho a Dios, Señor, quiero entender. Envía a alguien que me enseñe con plastilina o con muñequitos. Y llegué yo a enseñar con muñequitos, a ejercer mi ministerio. Entonces nota cómo Dios usa el ministerio humano para revelarse a otros. Por favor, saca tus muñequitos. Que hay gente en casas esperando a que tú vayas con la sencillez humana en la que el Dios se revela. Porque a veces la gente pide revelación así sobrenatural de Dios, haz que el sol venga, caiga y vuelva para saber que tú eres Dios. No. Dios utiliza la sencillez del ministerio humano para darse a conocer al que no lo conoce y al que le sirve. El ministerio es un ámbito de revelación de Dios. Israel no quiso entender. El bautismo de Juan y todo lo que ocurrió fue diseñado para que Israel entendiera que Él es el Cordero de Dios. Pero Israel lo resistió. Israel no quiso. Bueno, algunos judíos lo aceptaron, pero en términos generales Israel resistió el ministerio de Juan. Versículo 32. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, lo dice por segunda vez. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y termina Juan el testimonio en el 34 diciendo, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo más se revela Dios? Número 1, a través del ministerio humano. Número 2, a través del ministerio del Espíritu Santo. El ministerio humano es natural. El ministerio del Espíritu Santo es totalmente sobrenatural. A través
del cumplimiento de las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento, que es lo que viene Juan a explicar al pueblo de la palabra. Si Juan le dice a gente que no es judía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no entienden ni jota. Porque para ellos el Cordero no tenía connotaciones espirituales, para los judíos sí. Entonces, este ministerio de la Escritura escrita por seres humanos, predicadas por seres humanos, es un ámbito de revelación, ministerio humano. Y te dice que Él vino a morir por sus pecados. Pero luego Juan ve algo que no está escrito en la Biblia en ningún versículo. Y ve al Espíritu de Dios. Dice, yo lo vi. Y estaba descendiendo. Juan está con su mirada percibiendo algo completamente sobrenatural. Con sus ojitos naturales ha leído la Escritura durante mucho tiempo. Pero ahí en el momento del bautismo, con esos ojitos, por la gracia de Dios, se abren a lo sobrenatural y comienza a ver algo, o más bien alguien que tiene forma corporal de paloma, que va descendiendo y de repente queda y se posa sobre Jesús cuando está siendo bautizado, sobre el Cordero de Dios. Cuando él ve eso, entonces recuerda lo que el Padre que lo envió a bautizar le había dicho: a aquel sobre quien veas descender al Espíritu Santo y que posa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y eso, ¡boom! Todo eso le ocurrió a Juan mientras ejercía su ministerio. Ten en cuenta que él viene bautizando a mucha gente. Y la gente que entra a bautizarse se bautiza para arrepentimiento de pecados. Entonces pasa el uno, pasa el otro, pasa el otro. Venía un sacerdote y le dijo: a usted no lo bautizo. Vaya y arrepiéntase primero y haga frutos de arrepentimiento y ahí sí venga y se bautiza. Que pase el otro, pase el otro, pase el otro, pase el otro. Pero cuando ve a Jesús, cambia. Jesús desciende al agua, sube del agua y de repente ve al Espíritu Santo. Y dice: wow, este es el Hijo de Dios. Revelación sobrenatural. El Espíritu de Dios. Reposando en forma corporal como de paloma. Entonces Dios lleva a un conocimiento mayor a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no obra en quien resiste. El Espíritu Santo tiene todo el poder para quebrantar lo que sea, pero en su naturaleza Él no violenta a nadie. Entonces, cuando alguien le resiste, Él se queda ahí. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Él viene y convence de pecado y te dice: tú eres pecador. Pero si la persona dice: no, yo no soy pecador, porque yo nací así, tengo estas costumbres, hace parte de mi idiosincrasia, creo que lo normal es así, él se queda ahí diciendo: ok. Y siempre llegará de la misma manera: tú eres pecador, tú eres pecador. Pero cuando yo digo: no, yo sigo en el plano de que yo no soy pecador. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. El Espíritu le dirá: no, el hombre nace corrupto, nace pecador. No, porque yo creo que esto, él no se pone allá a un debate de a ver quién gana opiniones. Él dice: ¿no quieres? Ok, yo te respeto. Pero cuando alguien dice: yo recibo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pasa a un nivel de entendimiento y de revelación del Espíritu de Dios, a una revelación aún más amplia, más sobrenatural. Juan pasa de: este es el Cordero de Dios, hombre, este es el hombre que venía después de mí, hombre, Cordero de Dios, a decir: wow, este es el Hijo de Dios. Y a entender en su manifestación divina plena
al Dios que se hizo hombre. Y Dios quiere darte una revelación mayor. Pero esa revelación mayor la da el Espíritu Santo de Dios. Mira la figura tan linda. Está el Cordero. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Cordero de Dios? A quitar el pecado del mundo. Y para poder quitar el pecado del mundo, ¿qué tiene que vivir ese Cordero? La muerte por el pecado. Y este Cordero no es un toro salvaje, como a veces uno quisiera ver a Dios. Es un Cordero manso que se deja llevar a la cruz. Por eso dice Isaías 53 que como Cordero manso fue llevado. Una característica del Cordero es la mansedumbre. Mansedumbre no es bobada. Para nada tiene que ver con eso. Mansedumbre es poder controlado. La mejor manera de mansedumbre, bueno, la mejor manera no, pero algo como podría yo ilustrar, es que tú imagínate aquí a un campeón de los pesos pesados de la MMA. Los que ven esa porquería. Es que me gusta más el boxeo. Así. Y de repente, Camilo se levanta y lo empuja así. ¿Entonces qué? Y este que está aquí, que tiene todo el poder, te dice, perdón, lo siento, sigue. No es que no tenga la capacidad, es que toda su potencia y su capacidad está bajo control. Está quieta. No la usa en contra de, no se defiende. No porque no pueda defenderse o porque sea tonto o porque le da miedo. Es porque simplemente en su mansedumbre no quiere ir en contra tuya. Ese es el Cordero. Principal característica del Cordero, manso. Por eso cada corderito se dejaba sacrificar. Llegaba ya, no tenía la fuerza pues de un toro allí. Ve a tratar de sacrificar a un toro a ver cómo te va. Era el Cordero. Y Jesús como hombre fue completamente manso y fue a la cruz. Pero antes de ir a la cruz en el bautismo, Juan dice, este es el Cordero de Dios, y llega allí. Y está la imagen del Cordero. Está el Cordero. Ahora imagínate a la paloma que desciende y se posa sobre el Cordero. Imagínate a un cuerpo espín que cuando la paloma se posaría sobre él. No. A un león, que en algunos pasajes Jesús es comparado con el león de la tribu de Judá. Pero ahí está, es el Cordero. ¿La paloma se posaría sobre el león? No. La paloma viene sobre el Cordero, porque la paloma es mansa y el Cordero es manso. Y entonces son compatibles. Y viene por el poder del Espíritu Santo a poder completar la obra de la cruz, que necesitaba una mansedumbre humana y una mansedumbre celestial, unidas para poder cumplir el ministerio. Este Espíritu Santo no te va a torcer el brazo para que creas. No le va a hacer una llave de sumisión a tu cerebro para que entiendas. Él va a venir con una voz suave, directa al corazón, a decirte, tú eres pecador, tú eres pecadora, pero Jesús fue a la cruz por tus pecados. Quieres reconocer tu pecado y entregarle tu vida. Y si lo haces, tendrás una revelación más amplia del Señor. Israel, como resistió a Cristo, también resistió al Espíritu. Por eso se quedaron sin el entendimiento del Espíritu Santo. Pero tú,
que ya has dado el paso y tú dices, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quitó mi pecado, entonces el Espíritu Santo te dará un entendimiento mayor de quién es Cristo. Y en esa parte, Dios quiere en este tiempo dar un entendimiento mayor. ¿Por qué si el Cordero de Dios te quitó el pecado del mundo, sientes tanta culpa? ¿Y por qué al sentir tanta culpa, culpas a otros? Culpas a todo el mundo, juzgas a todo el mundo, te juzgas a ti mismo. El Espíritu de Dios va a tomar esa fe inicial que tú tienes y te va a mostrar por qué, de dónde viene tanta culpa. Y Él entonces va a entrar allí a revelar cosas sobrenaturales de una manera sencilla y sobrenatural, porque así es el ministerio de Él. Este conocido, desconocido que se acerca, quiere, amada iglesia, que nosotros le conozcamos más. Tú que vienes por primera, segunda o tercera vez, quiere que tú conozcas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú que ya entiendes que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo y le entregaste tu vida, quiere que no te quedes sin conocerle. Y uno de los ámbitos es el ámbito del servicio hecho para Dios, de la forma en que Dios quiere que se haga. Y allí viene el Espíritu Santo. Último. Dice, cuando Juan ve a Cristo y al Espíritu de Dios, no es necesariamente una revelación del Espíritu Santo. Es una revelación más profunda de quién es Cristo y qué es lo que viene a ser Cristo. ¿Qué viene a ser Cristo? Número 1, a quitar el pecado del mundo. Y número 2, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿A qué vino Jesús? A quitar el pecado del mundo. Número 2, a bautizar en el Espíritu Santo. Después de que el pecado ha sido quitado de tu vida, es decir, de que tú has comprendido que Jesús quitó el pecado y tú puedes ir directamente a Dios, lo segundo que quiere hacer el Señor es bautizarte en el Espíritu Santo. Pero muchos nos hemos quedado en la primera etapa. Entiendo que Él es el que ha quitado el pecado del mundo, por eso oro, canto, le sirvo, lo amo, le adoro. Pero estamos sin experimentar lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y es algo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero es importantísimo que nosotros dejemos de ser toros salvajes. Que dejemos de comportarnos como fieras que buscan cómo defenderse, cómo pelear con sus argumentos, cómo resistirse. Y dobleguemos nuestro control a Cristo para que Él pueda bautizarnos. Mira, permíteme, me adelanto a cuando esto ocurrió. El Señor está a punto de ir a la cruz, es decir, el Cordero y el sacrificio, que era lo primero que tenía que darse. Y Él les dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los conducirá a toda verdad. En Lucas dice, no se vayan de Jerusalén antes de Él subir al cielo, después de la resurrección, sino quédense ahí, esperando a ser investidos con poder de lo alto por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que ocurre en Hechos de los Apóstoles. Ellos llevan 10 días de espera y me llama mucho la atención el momento en que el Espíritu de Dios viene sobre ellos. ¿Sabes cómo están? Están esperando. Están sentados.
y sobre esos que están sentados el Espíritu viene sobre ellos. No en forma de paloma, en forma de lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la misión de ellos ya no era ir a la cruz, porque ya Cristo iba a ir a la cruz, que era el ministerio de Jesús. Porque ahora el ministerio de ellos sería ser testigos que darían testimonio. Por eso viene el Espíritu de Dios en forma de lengua de fuego, para que a través de su hablar saliera una prédica llena de poder. Pero no quiero que aterricemos en las lenguas meramente. Quiero que nos quedemos aquí. Él quiere llenarnos. Cuando Cristo y tú entiendes que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y ya tienes ese nivel de revelación, tienes que pasar al siguiente, al que Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No importa si no entiendes plenamente qué es esa teología, lo importante es que lo anheles. Así como necesitamos reconocer que no lo conocemos para poder conocerlo más, asimismo tenemos que reconocer que no estamos llenos para poder pedir que Él nos bautice. Y a eso quiere el Señor llevarnos a la iglesia. Porque el bautismo del Espíritu Santo es supremamente importante para el conocimiento pleno de Dios. Y este año 2026, el Señor quiere que le demos un espacio al Espíritu Santo que no le hemos dado antes. Y es la oración que yo quiero invitarte a que hagamos para terminar esta mañana. Ponte de pie, por favor. El ministerio humano que me corresponde a mí en esta mañana ejercer es lo que he hecho en esta mañana: enseñarte la palabra. De pronto no con la total claridad que lo haría Jesús mismo o alguno de sus apóstoles, pero sí con el ministerio que Dios me mandó a ejercer en esta iglesia. Es el ministerio humano. Palabras más, palabras menos. Si tú quisieras decir, esta frase le quitaría esto, yo lo haría de esta manera, hazlo, porque es humano. Pero en este ministerio humano Dios quiere darse a conocer. Y hoy el Señor te trajo para decirte que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Él te ama. Él te ama. Él te ama. Y por amor fue a la cruz. Él dio su vida por ti. No hay hombre que te ame más que Él. El hombre que como cordero fue a la cruz para pagar el precio del pecado de todos. Él te ama. Y Él se está acercando a ti. No es la primera vez que Él se acerca a ti. Ya lo había hecho antes. ¿Cómo? Te preguntas. A través de seres humanos que se acercan a ti y te invitan y te dicen. Son personas que han querido, en medio de su imperfección humana, abrir su boca e invitarte a un lugar donde Dios suele revelarse, que es el lugar donde se ejerce ministerio. El bautismo de Juan fue para que se manifestara a Israel Jesús. La iglesia y el ministerio de la iglesia es para que se manifieste a ti. ¿Y por qué la iglesia es así? Porque
Dios quiere que conozcas a un Dios perfecto y santo que se mueve en medio de una comunidad de pecadores arrepentidos. Porque tú has dicho, me mantengo lejos de Cristo porque no me gusta su iglesia. Pero la iglesia es la mejor forma de cómo ese Cristo santo, perfecto y amoroso se manifiesta y se mueve en medio de humanos que son pecadores. Por eso hay entrada para ti en este lugar, porque no eres santo, ni perfecto, ni amoroso. Pero aquí vas a conocer al santo, perfecto y amoroso, que quiere revelarse a ti, a ese Jesús que de niño escuchabas allí en tus oídos mientras recitabas el Padre Nuestro. Ese Jesús que te ama. ¿Y cómo sabes que es contigo? Porque estas palabras retumban ahí en tu corazón, te tocan. Por el poder sobrenatural del hombre que habla, no. Porque el Espíritu Santo se mete en medio del ministerio humano para utilizar las frágiles palabras de un ser humano y llevarlas a donde solamente Él puede llevarlas, que es al corazón tuyo. Así te dice el Señor en esta mañana: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y vine al mundo y me hice hombre para quitar el pecado. Que te impide conocer quién es Dios. Si es contigo, entonces respóndele. ¿Cómo se responde a eso? Reconociendo que uno es pecador. Es decir, Señor, yo reconozco que soy pecador y quiero entregarte mi vida. Porque tú me haces libre del pecado. Y entonces pasarás a un conocimiento progresivo, a un conocimiento de relación, en el que avanzarás en la medida en que camines. La segunda oración que quiero hacer es por aquellas personas que no han activado su ministerio. Dios está esperando. Que tus figuritas de papel, a veces menospreciadas por ti, empiecen a servirle. ¿Qué te ha detenido del ministerio? Que tú dices, yo no sé. Que tú dices, mi experiencia, mi conocimiento son pequeños. El Señor solamente quiere que tú digas, heme aquí. Hablo para ti que dices, para mí solamente es este pedacito del ministerio. Porque Dios está llamando a personas de esta congregación a que hagan labores de pastoreo que se han resistido a hacer. Y se han resistido a hacer no porque no amen, sino porque menosprecian lo humano, porque no han entendido que lo sobrenatural de Dios se mueve en las limitaciones humanas. Ahí, en tu pequeñito aporte, no menosprecies tu pequeño aporte, porque allí Dios quiere manifestarse. Hay gente que está esperando a Jesús en sus casas a través de tu visita, a través del sencillo Jesús te ama, a través de tu oración, a través del ministerio tuyo, que no es otra cosa que actos de amor. Los grupos pequeños son un espacio de ministerio.
Los grupos pequeños son uno de los equivalentes al ministerio de Juan hoy. Los grupos pequeños han sido diseñados para que un grupo de creyentes juntos trabajen, sirvan a Dios, y allí en ese grupo pequeño Jesús se manifieste a otros. Esto es un grupo pequeño. No lo resistas, no lo menosprecies, porque muchas personas conocerán a Jesús en las casas. Una de las cosas que no entendían de Juan era por qué en el desierto, por qué no en el templo. Si lo que dice la religión y la tradición es que Dios se manifiesta en el templo, Juan apareció en el desierto. Y allí se manifestó Jesús en el desierto, en las aguas del río Jordán. Ahora Jesús se manifiesta en las calles y en las casas. Y Dios está esperando por ti. No te resistas. Es hora de hablar. Y mientras haces eso, entonces vendrá una revelación mayor a tu vida. Porque Él quiere revelarse a tu vida a través de tu ministerio activo. Sírvele a Dios. Sírvele al Señor. Y número 3, la tercera oración que yo hago, Señor, es para que el ministerio sobrenatural del Espíritu de Dios esté en cada uno de nosotros y en este lugar. Espíritu Santo, yo te pido perdón por todo pecado contra ti. Espíritu Santo, perdón por ignorar esa mansa paloma que eres tú, lleno de poder y de amor, que no nos obliga, pero que está ahí, esperando a que nosotros permitamos que tú poses sobre nuestras vidas. Espíritu de Dios, tú quieres traer una revelación mayor de tu ministerio a este lugar. Solo necesitas tiempo con nosotros. Tiempo con nosotros y entender que Jesús fue a la cruz para perdonar nuestros pecados, pero también para que seamos llenos del Espíritu. Dile al Señor, bautízame. Dile al Señor, bautízame. Porque Juan dijo, Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y tú has creído que Él es el que quita el pecado. Así que también debes creer que Él, el Hijo de Dios, es el que bautiza con el Espíritu Santo. No trates de procesarlo teológicamente. No se trata de eso. Juan simplemente lo vio y lo expresó. No es una teología, no es una doctrina. Es una vivencia que es una realidad. Hay cosas de Dios que no podrás saber que son de Dios a menos que las experimentes, las vivas. Ese yo no lo conocía de Juan. No es ginosco, es oída. Es un conocimiento por experiencia, por revelación así, instantánea. Has querido procesar el bautismo del Espíritu Santo desde la teología y no es así. Es desde la cruz. Es desde el Hijo de Dios que bautiza. Porque Juan dijo, el Hijo de Dios es el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Hijo de Dios es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que el Señor quiere con su iglesia. Una iglesia que camine en el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Porque fue así como Jesús caminó. Amado Señor, enfócanos hacia ello. Llévanos hacia ello, Señor. Hacia ello. ¿Cómo? Tiempo con Dios, tiempo con el Espíritu Santo, mansedumbre al Espíritu de Dios, sometimiento a Él, hambre de Él, sed de Él, fe en Él, fe en Él. Porque el mismo Cordero que dio su vida en la cruz es el mismo Cordero, es el mismo Hijo de Dios que te bautiza con Espíritu Santo y fuego. Gracias, Señor. Queremos conocerte más. Y yo reconozco que mi conocimiento de ti es limitado. Y veo a un conocido
desconocido que se acerca a nosotros. Gracias por lo que en parte conocemos, pero queremos conocerte más. Ya conociste al que te sanó físicamente, ya conociste al que sanó tu corazón, al que un día te tocó con amor, ya conociste a aquel que te permitió algún tipo de experiencia. Es hora de que lo conozcas más. Gracias, Señor. Así como tú te acercas a nosotros, nosotros nos queremos acercar a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Toma tu lugar, por favor. Toma tu lugar. Permíteme una última ilustración. A veces me quedo con la sensación de que no he sido suficientemente claro. Un día en Madrid, Cundinamarca, llegué donde una señora estaba con su familia a enseñarle la palabra. Habíamos hecho una conferencia en Madrid y algunas personas habían pedido visita. Cuando yo llego me doy cuenta de que esta señora está empezando hasta ahora. Tiene una fe inicial, está con una expectativa muy grande y con hambre. Todo lo que yo le abría en la Biblia para ella era nuevo y revelador, contenta, gozosa. Y pues cuando tú estás enseñando la palabra en un ambiente de tanta receptividad, eso llena el corazón, eso es muy lindo. Después de que ella recibe durante 2 o 3 semanas la enseñanza y veo cómo le dice amén a cada cosa que recibe, entonces yo le pregunto, ya en confianza, ¿por qué pediste la visita la primera vez? ¿Qué te llevó a decir, quiero que alguien venga a mi casa y me enseñe? Entonces ella llegó y me dijo, un día yo estaba enferma, me dice. Yo estaba enferma y de repente vi a uno de esos locos que predican en la televisión. Y entonces la persona dijo, tú que estás en la casa viendo este programa y que estás enferma, acércate en un acto de fe porque Jesús te quiere sanar. Y toca la pantalla del televisor. Y me dijo, yo aproveché que yo estaba sola, que nadie me estaba viendo, y entonces fui y toqué la pantalla del televisor y quedé sana. Y a partir de ese momento quise saber quién es ese Jesús que me sanó. Acto seguido llegó este loco, ministerio humano, a enseñarle con las figuritas quién es Jesús. Y a través de ese ministerio humano y de la Biblia, la Escritura, entendió quién era el Cordero de Dios. Hoy en día sigue congregándose allá donde está en Madrid. Asiste a un grupo pequeño. Si no asistes a un grupo pequeño, y hablo específicamente con aquellas personas que están empezando a conocer al Señor. Cuando alguien te diga, quiero ir a tu casa a enseñar la palabra, ten en cuenta que es Dios respondiéndote a tus preguntas y a tu necesidad de conocerle. Y la persona que llega no va a ser perfecta, pero es alguien que llega a servirle al Señor. Y tú, que estás aquí, a veces sin ir a otras casas, quiero decirte, hijo e hija de Dios, que tú eres el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo quiere que todos se movilicen para hacer cosas sencillas que llamamos ministerio, y a través de ese ministerio que otros conozcan al Señor. Y que Dios está queriendo que esta iglesia en su totalidad experimente lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Cordero de Dios al que le cantamos y que quitó el pecado es el mismo Cordero de Dios que bautiza a los que han creído en Él. Vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Para tu ofrenda.